Está la resistencia atrás. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Tres en Punto. Este experimento, este proyecto, esta aventura que estamos emprendiendo en regla de tres. Soy Beatriz Rojas y me acompañan Raúl López Telles y Patricia Monreal. En esta ocasión vamos a hablar pues, de tema del mes, digamos, porque ya se habrán percatado que hay banderas arcoíris colgando por todos lados y de repente y cada vez más todo va a ser muy arcoíris, pero en la práctica, pues las cosas son diferentes. Entonces, vamos a referir algunas cifras de lo que captó el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, pero también antes hacer una advertencia o una acotación de lo que decían ellos mismos en su presentación, que en Michoacán estuvo en colaboración con varias organizaciones defensoras de derechos, como Michoacán es Diversidad, porque si bien es la organización que más crímenes de odio reporta, más incluso que las cifras oficiales, nunca va a ser la cifra real. Nos sirve para darnos una idea de la magnitud, de cuestiones estadísticas de dónde hay más, de qué tipo de crímenes se cometen y demás, pero hay un fenómeno ahí de discriminación grande que lleva a que la propia familia a veces no quiera que se reporte en la carpeta de investigación que las personas pertenecían a la población diversa sexual. Está también el tema con las personas trans que quedan ya desvinculadas de su familia y por lo tanto ya su familia social, que es como lo conocen ellos, pues su red de apoyo, su red de amigos, no pueden ni siquiera ir a reclamar el cuerpo porque no saben cuál era su nombre de nacimiento, ¿saben? El nombre por el que conocen a las personas, ¿no? Entonces, pues hay una cifra negra bastante considerable y esto hay que tenerlo en cuenta siempre que analicemos este tipo de datos. Otro elemento es que se empieza a contabilizar ya las cifras de desapariciones que antes no se contabilizaban, apenas en 2022 y la misma comisión de desaparecidos lo empieza también ya a registrar, pero no quiere decir que apenas ese año empezaron las desapariciones, ¿no? Sino que este tema de que pues muchas personas viven en un estado de marginación, en un estado de no poder ni siquiera ser abiertos con su identidad, con su orientación sexual, o su familia no quiere que se sepa, o la carpeta está mal integrada, en fin, es toda una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, hacer esta acotación de cómo vienen los datos para poder entrar ahora sí de plano a los datos. Dentro de estas cifras se presentó un informe precisamente en el día de la conmemoración de este día para eliminar la violencia, la discriminación en contra de los sectores LGBT. Y en los datos concretos de Michoacán hay 46 asesinados, o sea, estamos hablando de crímenes de odio en los últimos 10 años. No hay ninguna sentencia o judicialización de estos casos en absoluto. Y en 25 municipios michoacanos aumentaron las agresiones. En 2023 se cometieron 217 y en el 2024 aumentó a 231. De los rangos de edad con más agresiones, estamos hablando de personas demasiado jóvenes, de 21 a 25 años. Y respecto al fenómeno de desapariciones que se comentaba, hay 13 desaparecidos de la población diverso-sexual en Michoacán en los últimos 3 años. 8 de ellos son homosexuales, una es lesbiana, 4 son trans. De este número, de los 13 desaparecidos, 5 fueron localizados con vida, 4 sin vida y 4 siguen desaparecidos. Esas son, en términos muy generales, una realidad que vive este sector poblacional
y en el cual pues obviamente se requiere también de políticas públicas definidas. Simplemente hablando de la judicialización de los casos o de cómo lo ve los códigos penales, inclusive llegando pues a las partes investigadoras por parte de la Fiscalía, no existe ningún mecanismo que permita identificar pues el rango estricto de la persona que desapareció, que sufrió una agresión, etcétera. Pero la desaparición tiene que ver, si la desaparición tiene que ver con la orientación sexual o la identidad o expresión de género, mucho menos. O sea, es tabla rasa, todos los casos son iguales, no hay distinciones ni sobre todo consideraciones respecto a un sector que desde hace décadas en el país, me atrevo a decir que desde hace muchísimas décadas en el país, es objeto de criminalización, de violencias, empezando desde los ámbitos familiares en la mayoría de los casos. Recordemos las estadísticas a nivel nacional respecto a la intolerancia que tenemos los mexicanos. Aquella pregunta que se hizo, que qué se haría si en tu familia existe una persona con tendencias homosexuales o lesbianas o de otro tipo de diversidad sexual, y la mayor parte de la gente es asombroso que haya contestado que hasta los mataban o los desaparecían o simplemente los ignoraban como parte de su estructura familiar. De hecho, pues en el mundo del círculo rojo estatal, pues sabemos casos de autoridades pues que tienen hijos dentro de la diversidad, que son de la diversidad, y pues los han sometido a terapias de conversión, ¿no? Son estas historias de entretelones que hay en la política estatal, como en la nacional, como en tantos lados, pero que son vigentes, que existen y que, bueno, pues develan, digamos, la manera de asumir de autoridades este tipo de, pues el tema de la diversidad, la identidad de género, y bueno, pues que es una realidad violenta, que sigue siendo una realidad violenta, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que 7 de cada 10 personas de la diversidad ha sido objeto de algún tipo de discriminación en todos los rangos, ¿no? Desde mofa, desde burlas hasta violencia física, y bueno, institucional. Yo creo que el caso más atroz es de la discriminación y la violencia hacia las personas de la diversidad. Lo vimos hace unas semanas con el caso de, pues, se me va el nombre de este joven de la diversidad que fue, que le rompieron las extremidades, sí. Y lo dejaron morir en un río, fue en Guatemala o no me acuerdo en qué país fue. Yo tampoco me acuerdo, bueno, pero fue en Centroamérica, era una chica trans que después la revictimizaron diciendo es que estaba asaltando a un anciano, sí, pero sí, aunque fuera cierto que no era cierto, el castigo por asaltar es romperte las extremidades, sí, claro, y lanzarte a un río, pero además eso se captó en video. Son actitudes de odio. Sí, claramente. O sea, y tuvo una difusión impactante, como ahora tienen los temas de violencia, asesinato, en este caso de transfeminicidio, y pues bueno, digamos la reacción del gobierno de ese país limitada, eso fue públicamente muy conocido. Y bueno, no nada más se victimiza, en este caso a la víctima, sino pues a toda una comunidad que está siendo objeto de pues de esta violencia de manera constante, ¿no? Para muestra tenemos el caso de lo que marca las legislaciones en diferentes países. Hay 70 países del mundo que tienen leyes que criminalizan a las personas por su orientación sexual y dentro de ellos 11 consideran la pena de muerte contra ellos. Además, hay 15 países que tienen prohibiciones a transgresiones de género de distintos tipos. En el caso, vamos a abordar más adelante el tema del caso de legislativo, de lo que se ha hecho en México.
Ando un poquito perdida de tiempo, si me Ya estamos casi estamos despidiéndonos. despidiendo este bloque, porque pues sin duda es un tema muy complejo y donde aunque hablemos de que la tolerancia, este concepto de la tolerancia lo hemos trascendido y es un tema de derechos, no, muchas de estas más que nada. políticas son te tolero, pero hasta ahí, no te me acerques, No eres parte de nosotros. O solamente te ¿no? reconozco el día que se celebra la efeméride. Ahí todos ¿no? somos Así gays es. ese día. Todos somos feministas, Todos. o todos somos a favor de los niños, o en fin, ¿no? Sí. Entonces, pues los invitamos a que permanezcan en nuestro siguiente bloque para seguir abordando este tema. Continuamos. Está la resistencia atrás. Volvemos en este segundo bloque de nuestro proyecto 3 en punto. Estamos analizando el tema de la diversidad sexual, este marco de violencias, de simulaciones, de leyes que se promueven o se dice que se promueven para proteger un sector, pues ya lo explicamos en el bloque anterior, que está demasiado amenazado por diferentes tipos de problemáticas y muchas de ellas se refieren específicamente, pues, no solamente a los ámbitos oficiales, sino también obviamente a los comportamientos sociales que tenemos respecto a este sector poblacional, que nos guste o no nos guste, pues es una realidad que se tiene que reconocer y en la que obviamente las leyes deberían de coadyuvar a crear una cultura cívica para entender esta dinámica. En México hay leyes que inclusive promueven o ya legalizan la unión matrimonial de personas del mismo sexo. Se tolera también, inclusive en algunos casos, que esta gente, estas personas pertenecientes a estos sectores, adquieren derechos también de paternidad y de maternidad, obviamente que producto de luchas que durante diferentes décadas, etapas del país, han mantenido, sobre todo a partir de los últimos decenios del siglo pasado, en donde las movilizaciones fueron las que obligaron también a que el legislativo tomara en cuenta las observaciones, pero aún así, con ese tipo de leyes, la sociedad parece que tampoco ha entendido cuál es el papel que le corresponde. No, y ahí habría que nada más acotar que que tanto el matrimonio igualitario, el llamado matrimonio igualitario, como el tema de la posibilidad de personas del mismo sexo registrando a hijos, ha sido, además de la lucha histórica de las personas de la diversidad, una lucha jurídica, porque tanto en el caso de matrimonio igualitario, en el caso de Michoacán, el caso de las dos primeras chavas que contrajeron matrimonio, fue luego de un proceso legal que emprendieron. Igualmente en el caso del registro de un hijo, ¿no? Entonces, como generalmente ocurre, pues es la batalla legal de la gente que quiere ejercer un derecho la que abre el camino y después ya viene la reacción de los diputados para, una vez que se posiciona el Poder Judicial, la Suprema Corte, entonces es que entran a legislar, ¿no? Sí, a través de la Corte, pero además otra cosa,
se aprueba a nivel nacional, pero no se homologa en los estados, entonces en la práctica no se puede llevar a cabo. Ahora en Michoacán está permitido el matrimonio y por lo tanto la adopción, pero hay toda una serie de trabas a la hora de que ya quieren ir a registrar sus hijos, que bueno, ¿quién es el papá y quién es la mamá? ¿Y qué apellido va primero? ¿Y quién lo tuvo biológicamente? O sea, cosas que no tendrían por qué cuestionarse y aún así se están haciendo. Y por lo tanto, entonces hay toda una serie de demandas de la comunidad diversa sexual en materia legislativa, como también en cuanto a políticas de Estado que no se están cumpliendo. Vemos la actual legislatura que ya prontamente colgó sus banderas, de hecho colgó dos, una sobre otra, porque un día colgaron una, al otro día colgaron otra, dependiendo. Hicieron 2 eventos, las 2 fueron de Morena, pero ya tienen hasta doble bandera, ¿no? Y fueron de las primeras dependencias, pero ¿qué han aprobado? Lo único que han aprobado en este lapso que llevan ya trabajando fue cambiar en la Constitución el término preferencia por orientación, y ya son unos héroes, ¿no? Para sí mismos, pero hay toda una serie de iniciativas que ya se presentaron y que no se están tomando en cuenta. Pero además son retacería, ¿no? Porque sí, además recicladas. Que haya una postura, digamos, integral para legislar, pues implicaría esto, sentarte y abordar desde diferentes aspectos legislativos el tema. No, es a partir de la retacería, de la ocurrencia del diputado que la promueva, entonces yo le cambio este término, yo le agrego este cachito, entonces vemos una serie de pegotes, incluso repetidos, de cosas que luego ya están, y no hay digamos, una visión legislativa en conjunto para garantizar los derechos de las personas de la diversidad, como en general se legisla sobre todas las cuestiones a partir de retacería, ¿no? Y esto a pesar de que ya hay acciones afirmativas, que es todo otro tema, y 2 diputados que supuestamente representan a la comunidad diversa sexual, de los cuales una ni siquiera se quería identificar, ¿no? O autoadscribir como parte de esta comunidad, y que dicen los grupos defensores de derechos humanos, no nos importa si realmente es lesbiana, es bisexual, si no es, si no pertenece, lo que nos importa es que legisle, porque si está ocupando ese lugar, pues lo que tendría que hacer es estar presentando una agenda. Y de hecho ya se dio usurpación en ese tipo de elecciones. Y de manera importante. Nada más aclarar, las acciones afirmativas son estos espacios dentro de candidaturas para cargos de elección popular que dan espacio, digamos, a los representación de minorías. A representación de minorías. En el caso de la comunidad de la diversidad, ustedes perdonarán, tenemos una invitada que es una mosca que nos está dando lata. En el caso de las pasadas elecciones, hubo una cuota, un porcentaje de acciones afirmativas que tenían que cubrir los partidos, entre ellas de la diversidad, y se detectó, las organizaciones detectaron pues el tema de la simulación. Se supone que estas acciones afirmativas son para que quien quede y en su caso resulta electo, pues lleve la voz de todas estas luchas que han tenido históricas, y lo que hacen los partidos es simular, registrar gente que no se identifica, que no tiene en su vida, no tiene ninguna referencia. No, algunos que hasta homofóbicos son. Sí, claro. Y aparecieron registrados. Y así tenemos, y hemos tenido también en la pasada legislatura, me parece, era Brenda Calderón y Brenda Fraga, ahora está Xochitl Ruiz, y bueno, Hugo Rangel, que sí se identifica, ¿no? Abiertamente, y que sí es reconocido además por su comunidad, pero hubo más de 90 casos en la elección de 2024 que no solo usurpaban el lugar de la población LGBT, usurpaban los espacios para mujeres, porque eran hombres cis, identificados plenamente por su familia, por su comunidad como hombres cis, que además hacían campaña como hombres, pero se registraban como mujeres para llenar esas cuotas de género que tienen que cubrir los partidos. Hombre cis. Hombre cis es un hombre que se identifica con el género masculino. Por ejemplo, Raúl, ¿no? Es el género. Sí, pues, pero nada más para tenerlo claro, ¿no? Porque luego. Sí, esos términos luego resultan confundidos. Entonces eran hombres que decían, hacían su publicidad y ponían
candidato a presidente municipal. Bueno, si tú te Claro. identificas como mujer, Claro. pues dirías candidata, Claro. ¿no? O sea, lo Claro. más básico. Y salían a hacer campaña con su esposa, con sus hijos, con su sombrero. O sea, ni siquiera se vestían como mujeres, o sea, nada, pues. Solo hubo un caso Solo hubo provocado. sí, y solo hubo una mujer que sí de verdad era una candidata trans, una de 94 me parece que eran el total. Y de ese universo hubo obviamente impugnaciones por esta usurpación, pero de todo ese universo solamente uno se vino abajo. Que de nada, ¿no? sirvió porque pusieron a la hija. O sea, qué bueno. Y bueno, hacia eso agregamos también la violencia que impactó a la comunidad durante las elecciones pasadas con el asesinato de una precandidata de Movimiento Ciudadano. Se me acaba de ir el lugar, Jacona. Sí, parece que Cuando estaba el proceso de definición todavía de candidaturas, fue asesinada, activista, y bueno, pues finalmente, como ocurre en la mayoría de los casos, pues el tema de la impunidad, que es también lo que comentaba Raúl, el gran talón de Aquiles que hay con todo esto, en donde además generalmente cuando asesinan, cuando hay violencia contra una persona de la diversidad, pues el argumento o la línea de investigación es crímenes pasionales, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, yo creo que también aquí lo que hace falta es una visión un poco más alejada de la política, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de cómo ese discurso político pervierte pues demasiado tanto las identidades, las usurpa y habla o asume actitudes de simulación solamente para hablar de la defensa de determinados sectores, pero creo que el sector diverso sexual requiere de que se escuchen otro tipo de opiniones, de que se involucre un poco más, no sé si a través del legislativo, de instituciones de educación superior, de los mismos colectivos que promueven la defensa de sus derechos humanos, para que se vaya cristalizando o concretando una realidad más acorde con la sociedad, porque también nosotros como sociedad necesitamos ser educados, necesitamos tener conciencia sobre ese tipo de situaciones que en un momento dado nosotros somos partícipes o cómplices también de agresiones, de violencias, y creo que también desde la familia no hemos roto ese tipo de prejuicios que tenemos respecto a la gente que es distinta, y el hecho de ser distinto no nos hace enemigos, ni tenemos por qué odiar a nadie, ¿no? Yo creo que también esos son esos elementos que en lo social faltan, pero vamos al tercer bloque de este tema que estamos exponiendo hoy aquí en 3 en Punto. Está la resistencia atrás. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en este último bloque de este programa que hemos dedicado a la comunidad de la diversidad. Pues para arrancar y siendo justos en torno a la mujer trans que fue brutalmente asesinada, señalar que fue en Colombia, ese ratito nos falló por ahí el norte del país. Se trata de Sara Millerey, que bueno, pues sufrió una brutal muerte, una agonía terrible, y bueno, para dejar asentado este tema en el que no fuimos muy precisos en el bloque anterior. Y bueno, en este bloque pues queremos abordar diferentes cosas, ¿no? Ya hemos mencionado el tema de la violencia, hemos mencionado un poco el tema pues también del lucro político, de la falta de un marco normativo o de la insuficiencia de un marco normativo en torno a la defensa de derechos de la comunidad de la diversidad,
pero pues también tenemos el tema de, pues la sí, rentabilidad. son molestos, pero dejan lana, ¿no? O sea, sí nos incomodan, pero dejan pero dinerito, vengan ¿no? sus dolaritos y sus pesos. Sus pesos valen la pena, entonces ahora ya pues el tema del turismo rosa pues resulta muy atractivo porque resulta pues que son rentables, ¿no? Y ya entonces cuando pues nos dejan ganancias pues les hacemos menos el fuchi. Es como los pobres, ¿no? Ya si traen sus remesas, si se van a Estados Unidos, pues ya no los vemos tan feo, ¿no? Y en el caso pues del tema de la diversidad, pues está este asunto pues del lucro, de la intención de sacarles jugo económico, ¿no? Para lo cual, pues en el caso de Michoacán, hemos visto ya iniciativas presentadas sobre el tema de fomentar el llamado turismo rosa, generar incluso fechas específicas, semanas dentro de las propias fechas generadas por la comunidad para visibilizar y exponer los temas de sus demandas y derechos, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos ahí un montón de cositas, ¿no? Sí, es como caricaturizar el tema y lo vemos también a nivel empresarial, las marcas también se pintan de arcoíris, pero pues de fondo no, no hay realmente una inclusión concreta, ni siquiera en el discurso, ¿no? Hasta parece que se van a enfermar, ¿no? Si los nombran como quieren ser nombrados. Y hay un endulzamiento o algo así también a la manera en que se tratan los crímenes de odio, ¿no? Los vemos ya minimizados, catalogados o ya hacia como si fuera un crimen pasional, que además no sé por qué esto socialmente es desdeñable, ¿no? Porque yo he visto comentarios en Facebook, por ejemplo, en el caso de Osiel Baena, de magistrada, que fue terrible, que fue además especialmente doloroso porque era una persona defensora de los derechos LGBT, una persona preparada, que ya tenía un cargo importante en un tribunal electoral estatal, que estaba haciendo campaña y de repente aparece brutalmente asesinada con su pareja, y ya la gente dice así como, ay, pero eso fue un crimen pasional, se mataron entre ellos, que además ni siquiera lo sabemos, ¿no? Porque la investigación jamás concluyó, jamás hubo un responsable oficialmente, no hay nadie en la cárcel, pero además pues está dejando de lado que un crimen pasional, en el caso de que lo fuera, un crimen pasional es un crimen de odio, es un crimen de género, o sea, veámoslo, si lo trasladamos al tema de violencia de género, se hace una mujer la mató su pareja, pues sí, es un crimen pasional, pero es un crimen de violencia de género, porque pues la está matando su pareja sentimental. Feminicidio, pues. Entonces, no, y además el concepto como tal dentro del tema de las mujeres, pues incluso es condenable ya, ¿no? Claro. Sí. Y en el caso de la comunidad, se vuelve permisible, ¿no? Sí. Como, esto como para restarle peso, como para decir, bueno, son las locas que se están peleando entre ellas. Así, ¿no? Son, o sea, así se llevan. No, o sea, sigue sin entenderse de fondo, es un asunto de dignidad, de respeto de derechos, que pareciera que se les concede, ¿no? Soy buena onda porque, pues sí tienes derecho, ¿no? Entonces, es para yo darme cuenta que soy buena onda, que me siento bien conmigo mismo por reconocer o ceder un poco ante lo que legalmente toda persona tiene derecho, ¿no? El tema de la dignidad, el tema del respeto de sus derechos, y siempre se escatima con el tema de la diversidad, ¿no? Y vemos que se está pidiendo, ¿no? Que son cosas básicas. ¿Qué están pidiendo? Derecho a la salud, medicamentos, las terapias hormonales, que se cancelen las terapias de conversión que pues no deberían ni siquiera someterse a votación, ¿no? O estar en cuestión, pues es algo que claramente es violatorio de derechos humanos. Poder formar una familia, poder adoptar, poder inscribir a sus hijos en una escuela, poder tener el nombre y el género con el que te identificas en tus documentos, poder vestirte como se te dé la gana, ¿no? Simplemente, ¿sí? ¿No? Que te nombren como que se quieres su que te nombren. íntegramente, ¿sí? ¿No? Entonces, y también uno de los puntos que se tocaron, el derecho a la salud, por ejemplo, tiene también
pues demasiada importancia por la trascendencia sobre todo de las enfermedades de transmisión sexual que se han ensañado de alguna manera con este sector. Pero la respuesta de las autoridades lo vemos claramente aquí con el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA. No hay retrovirales. Y más allá de eso, se suspendieron también las consultas previas para determinar los tratamientos. Se aducen razones presupuestales, pero atrás de esas especificaciones, digamos, técnicas, no está ese lado de sensibilidad, de tolerancia, de esa actitud en la que se visten específicamente solamente en las fechas festivas y cuelgan sus banderas. En el caso de la misma comisión, desde el año pasado, esa dependencia no cuelga banderas arcoíris, lo cual habla también de su intolerancia a reconocer los derechos de un sector que pues obviamente ha sufrido la marginación y en el términos de salud han sido satanizados, violentados, inclusive el mismo fenómeno que pasó en la pandemia con el COVID, que se llegó a satanizar a las enfermeras y a los médicos, como en automático eran transmisores supuestamente del virus, ¿no? En el caso de las enfermedades de la diversidad sexual, pues obviamente que también hay especificaciones muy particulares que se deben de atender en función, pues obviamente de las razones y necesidades biológicas de las personas que integran este sector poblacional y que se ha dejado de lado. Que además hay un estigma ahí medio absurdo porque en el caso del VIH, por ejemplo, ya se ha registrado que son más amas de casa las que padecen esta enfermedad que personas LGBT. O sea, ni siquiera es cierto, ¿no? Que sea una enfermedad propia de la... A lo mejor sí hace muchísimos años cuando se empezó a detectar, sí, pero ahorita pues ya ni siquiera... Y sigue el estigma, ¿no? Y se le sigue negando el acceso y siguen padeciendo de toda una serie de discriminación en los centros de salud que pues es absurdo. Y ahí hay que comentar también otro aspecto que tiene que ver con la agenda de la diversidad. Vemos, como lo hemos señalado, pues las banderas colgadas, los políticos colgando banderas multicolores en los balcones de los edificios públicos, que es forma, porque de fondo no vemos acciones reales, contundentes o un compromiso concreto. El partido en el poder, la cuarta transformación, no tiene una agenda sobre la diversidad. Lo comentábamos fuera de cámaras en torno a la postura de aquí de Michoacán sobre este tema, donde no hay agenda, simplemente es la postura de Morena, es subirse, si acaso apoyar alguna iniciativa que se presente al respecto, pero como tal no está previsto. Y ahí pues hay que ver también un poco las alianzas que ha venido teniendo la 4T con grupos conservadores, con gente que está considerada o que se ubica dentro de la agenda antiderechos, y fue que le ha venido a sumar votos a Morena y esto la ha definido este movimiento en una agenda contraria a toda esta exigencia pro derechos en muchos términos. Uno de ellos, el tema de la diversidad. Sí, ellos se dicen progresistas, ¿no? Y humanistas en el discurso. En la práctica, pues no se ha visto así. Morena no estuvo exento de estas acciones de simulación que comentábamos en el bloque anterior. Tuvieron su candidato y candidata que ganó además, no lo reconocían, luego lo reconocieron. En su reforma electoral, bueno, de su reforma para la elección judicial, especificaron que solo podían participar mujeres cis, ya explicamos lo que es cis, o sea, dejaron fuera a las mujeres trans de las candidaturas de la elección judicial. Hasta ahora no han presentado iniciativas, se entrevistaron a la coordinadora parlamentaria en el Congreso, Fabiola Lanís, y le preguntaban por su agenda y dijo que pues por supuesto que están a favor de los derechos de la población LGBT.
y que si alguien presenta una iniciativa, pues la van a apoyar, pero no dijo vamos a presentar una iniciativa, ¿no? Y además, pues no han pasado esas iniciativas que ya están, pues precisamente para eliminar las terapias de conversión, para garantizar el acceso a terapia hormonal, para todo lo que ya mencionábamos, ¿no? Esas iniciativas están en comisiones que preside Morena, algunas de ellas, y no están pasando, y seguramente vamos a ver algo, ¿no? Ahora porque tienen la moda de que cuando es el mes de algo, el gobernador saca una iniciativa, a los 3 días se aprueba, todos aplauden, pero hasta ahorita lo que hacen es que dan un reconocimiento de 1,000 pesos a una persona LGBT, se aplauden, cuelgan sus banderas, dicen qué maravilla, que somos muy buenos, y ya esa persona se va con sus 1,000 pesos, y ya no, esa es su política ahorita, pero pues no. Y pues ya se nos acabó el tiempo, no sé, iba a decir otra cosa, pero mejor díganos ustedes, dejen sus comentarios, estamos a la espera, seguramente seguiremos tocando el tema futuro y otros temas también, sugiéranos de qué quieren que hablemos, lo podemos analizar, en el futuro van a venir también unas entrevistas con expertos en distintos temas, con analistas que los han estudiado a fondo. Pero pues por lo pronto nos despedimos, se nos va el tiempo a veces muy rápido, o eso creemos nosotros, espero que ustedes también. Sí, búsquenos en redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, ahí pueden dejar sus comentarios y por supuesto en el portal de Regla de 3. Hasta pronto y pues hasta pronto. Adiós.